Hola, buenos días a todos. Profe Miguel, ¿cómo Hola, estás? buenos días. ¿Qué tal? Con mucho gusto, Jessica Rojas. Bienvenido al segundo encuentro Art Day. Vamos a iniciar, profe, de antemano agradecidos por su participación en este evento. Entonces, tenemos la conferencia titulada Procedimientos Estadísticos para la Evaluación Diagnóstica en Educación usando ERE, presentada por conferencista Miguel Soler. El profesor Miguel trabaja actualmente como profesor ayudante doctor en el Departamento de Psicología Social y Metodología de la Universidad Autónoma de Madrid. Acompañó sus estudios de doctorado con estancias de investigación en la Universidad de Rutgers y en la Universidad de Hong Kong. Sus intereses de investigación se centran en aspectos relacionados con la medición en el campo de las ciencias del comportamiento y de la salud, en particular de los modelos psicométricos, originados en el marco de la teoría de respuesta al ítem, la determinación del ajuste de modelos y la evaluación mediante test adaptativos informatizados. Profe, tenemos para esta conferencia entre 40 y 45 minutos como tal y tenemos un espacio de promedio 15 minutos para preguntas. Bienvenido, Estupendo. profe. Vale, pues muchísimas gracias, Jessica, por la presentación. Voy a compartir pantalla y si me podéis confirmar que se ve adecuadamente, por favor. Y, profe, es colocarle en modo pantalla completa. Perfecto, ahí Ahí. estamos bien. Genial. Vale, pues ante todo, pues quiero decir que agradezco haber recibido esta invitación por parte de Freddy y por parte del comité organizador del Congreso. He estado siguiendo, en España son las 4:30 de la tarde y estoy bastante lejos, con lo cual evidentemente no puedo asistir al Congreso, pero lo que he visto es fantástico, así que enhorabuena y seguro que estáis disfrutando de un buen día allí. Yo voy a centrar mi charla en el contexto de dos paquetes de R que hemos desarrollado en mi equipo, que tienen como objetivo acercar métodos de psicometría a, a las aulas, ¿de acuerdo? Entonces, es por ello que tenemos este título y es, como digo, un trabajo en equipo. En concreto, quiero reconocer la labor de Pablo Nájera, Francisco José Abad, Rodrigo Sames Kreitzmann y Jimmy de la Torre, que juntos integramos un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid, aquí en España, que tiene como objetivo preciso estudiar estos métodos que voy a presentar a continuación. Este va a ser el índice de contenidos que nos va a acompañar en la presentación. Viendo que la temática del Congreso toca muchas temáticas diferentes, he considerado oportuno hacer una introducción breve a lo que es la psicometría, después a lo que es en concreto la medición diagnóstica, para ya así después pasar a hablar de los paquetes de R que hemos desarrollado, que se llaman CDM Tools y CDKTR, y también, y discutiremos, muchas veces la persona más aplicada tampoco va a acabar usando los paquetes de R, con lo cual también en el equipo desarrollamos aplicaciones Shiny que lo que pretenden es acercar el método de una manera más amigable y sin la necesidad de tener ningún conocimiento de programación, las metodologías que desarrollamos. Por último, por dar un toque a suelo para que se vea bien la metodología, voy a coger datos de una asignatura de aquí, del grado de psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, y vamos a ver una aplicación de medición diagnóstica a ese contexto de aula en la universidad. Y por último, pues tendremos una diapositiva para comentar futuros desarrollos y ya pasaremos a una ronda en la que si queréis podemos tratar cualquier tema con mayor profundidad o cualquier comentario o pregunta que tengáis. Muy bien, pues el primer apartado, como digo, vamos a introducir qué es la psicometría. Por animar un poco, vamos a empezar desde una definición genérica de lo que es medir. La audiencia es diversa, pero seguramente en todos los ámbitos hacen uso o tienen mediciones. Por medir entendemos que es comparar una cantidad con una unidad y es básicamente asignar un número a una variable. Si por poner un contexto lo más directo posible,
nos podemos preguntar qué longitud tiene un pájaro. Entonces lo que queremos es concretar en un número una variable y diríamos que este pájaro mide 13 centímetros. ¿Por qué es útil medir? Porque tendremos distintos objetos y una vez los tenemos comparados en una escala común, en este caso la escala común es un test de longitud, tenemos que este pájaro mide 90 centímetros y la comparación es inmediata. El pájaro de mayor longitud es el águila. En psicología, que es el ámbito en el que yo trabajo, no medimos pájaros, nos gustaría. Lo que medimos son... hay una gran diversidad de constructos o dimensiones a evaluar. No sé si lo conocen, pero en los ámbitos de aplicación de la psicología son muy diversos. Y además, las variables que tienen en pantalla también podéis notar que no son directamente observables, como es el caso de la longitud, sino que van a ser variables que llamamos latentes. Por variable latente entendemos que es una variable no directamente observable, pero que podemos cuantificar. Ahí tenemos inteligencia, personalidad, memoria, atención, motivación, afecto. Y pongo en verde y resaltado dos ámbitos en los cuales nos vamos a centrar más como contexto para el resto de la presentación, que son en un contexto clínico, como puede ser el de la personalidad patológica. Estamos interesados en medir, pero sería ideal que el resultado de la medición tuviese una interpretación clara y directa. Por ejemplo, trastorno de tipo clínico o no trastorno. Y en conocimientos ocurre algo parecido. Pensando en una clase, sería útil simplificar y poder decirle a un profesor o profesora si un estudiante determinado domina o no domina una determinada competencia. De tal manera que, simplificando mucho el output, la medición, es más fácil intervenir sobre ello. A este tipo de medición le vamos a poner el nombre de medición diagnóstica y volveré sobre ello después. Cualquier proceso de medición, sea una medición diagnóstica o no, debe cumplir una serie de requisitos. Por un lado, la medición debe ser fiable y por esto entendemos precisa y estable, entendiendo un test de fuerza o un test de longitud. Sin cambio en la variable que estoy midiendo, pues debería obtener, si me mido varias veces, todo el rato la misma medida. También el proceso de medición debe ser válido y por válido entendemos, y de esto es más delicado en psicología, por válido entendemos que la interpretación que hagamos de la puntuación debe estar justificada, que cuando yo digo que un pájaro mide 13 centímetros, realmente yo pueda justificar que eso que estoy midiendo son centímetros y que eso es una medida de longitud. Hay distintas fuentes o maneras de comprobar la validez. Vamos a simplificarlo, vamos a ejemplificar lo que es fiabilidad y validez, teniendo un ejemplo en pantalla. No sé si recuerdan lo que tenemos a la izquierda, se llamaba Clippy, era el asistente de Word, y a la derecha tenemos el símbolo que representa ChatGPT. Y a ambos podríamos pensar en medirles en una escala que sea una escala de inteligencia. Cuando en psicología hablamos de que medimos constructos no observables, constructos latentes, es porque entendemos que los sujetos que evaluamos, y aquí tenemos a Clippy y a ChatGPT, tienen una puntuación verdadera en aquello que yo mido. Pensando en el cociente intelectual, Clippy tendría un cociente intelectual, fijimos, de 70 y ChatGPT de 130. Esto no es directamente observable, sino que lo que uno hace es utilizar un test de inteligencia que idealmente nos va a proporcionar una medición que se parezca al valor real, al valor verdadero. Cuando decimos que la medición debe ser fiable, podemos pensar en que si el nivel verdadero de inteligencia de ChatGPT es de 130 y yo lo mido 100 veces, lo que tenemos representado en el histograma es la dispersión. Y este sería un test poco fiable, donde ChatGPT podría llegar a ser menos inteligente que Clippy, podría llegar a tener puntuaciones de CI asignadas de 60 o tan altas como 160, y es fácil ver que este de aquí sería un test fiable, porque si el nivel verdadero es 130, todo el rato, las 100 veces, proporciona medidas similares a ese 130. Este es el concepto de fiabilidad ejemplificado.
El concepto de validez, como digo, en el caso de las variables directamente observables, existe validez aparente. Uno puede comprobar que lo que está midiendo es longitud o que lo que está midiendo es peso. Pero cuando medimos variables latentes, y es el caso de la inteligencia, pero también conocimientos, va a ser necesario justificar que aquello que yo estoy obteniendo realmente es una medida de inteligencia o una medida de conocimiento. Pensemos, por ejemplo, que la inteligencia correlaciona con el rendimiento laboral. Podemos pensar en que podemos poner a trabajar en una empresa. Hay estudios recientes que han tratado de hacer esto con asistentes, ¿no? Y podríamos darle a unos trabajadores a Clippy como asistentes y a otros trabajadores a ChatGPT como asistente. Y podemos tratar de comprobar la hipótesis de que si realmente ChatGPT es más inteligente que Clippy, las personas que utilizan como asistente a ChatGPT lograrían mejor rendimiento laboral, que por simplificar vamos a pensar que es número de ventas. Constatar esto nos permitiría afirmar que lo que estamos midiendo es o parece ser inteligencia. ¿De acuerdo? Y vamos a introducir una tercera propiedad que podríamos solicitarle a una medida. Hemos dicho que debe ser fiable, que debe ser válida. En el mundo actual podemos añadir que una medida debería ser también rápida y eficaz. Lo ilustramos aquí con un ejemplo. En un contexto en el que estamos interesados en medir nivel de inglés, podemos presentar ítems como los que tenemos en pantalla, donde a la izquierda se presenta una palabra en inglés y a la derecha se pide que traduzcan esa palabra. Estas pueden ser las respuestas que ha dado un sujeto determinado a este test, y si toman un momento para comprobarlo, verán que ha fallado todas las preguntas. Todos son fallos. Esto nos puede llevar a preguntarnos si tiene sentido llegar a plantear el ítem Monsieur, que, como pueden anticipar, es una palabra más difícil y seguramente no tiene sentido gastar tiempo en un sujeto en el que estamos observando durante el rendimiento en el test que esta persona tiene un nivel de conocimientos bajo. No va a tener sentido presentar una palabra de un nivel de conocimientos más alto. Aquí van a entrar a ayudar lo que llamamos test adaptativos informatizados, que ilustraremos después, pero básicamente van a ser unos test que se adaptan al nivel de habilidad que la persona va mostrando durante el test. Muy bien, eso ha sido una introducción a psicometría que nos permita ponernos en marcha. Y ahora vamos a hacer otra introducción teórica al concepto de medición diagnóstica para después pasar a hablar de software. Volviendo al ejemplo anterior, que teníamos a nuestros pájaros y los habíamos medido en longitud, podemos pensar que ahora queremos medir la fuerza del pico de estos dos animales. Para ello podemos contar con un test de fuerza que idealmente será un test fiable y válido, y podemos observar que el águila tiene mayor fuerza que el canario. En contextos escolares o clínicos, voy a argumentarles que tal vez esta no es la pregunta más interesante. La pregunta más interesante puede ser ¿para qué se usa ese pico o qué permite? ¿De acuerdo? La fuerza es una variable que puede resultar de interés, pero tener esta medida en orden no me permite directamente responder a ¿para qué sirve? Por ejemplo, si pensamos en alimentos típicos de los pájaros, tenemos carne, semilla y néctar. Y podemos observar que pese a tener distintas puntuaciones en fuerza, hay un patrón de comida distinto. Esto es solo un ejemplo. Volvamos a un ejemplo realista de interés para muchos ámbitos, en el universitario, por ejemplo, en el que no es solo saber cuál es el ordenamiento de los sujetos en una variable como habilidad matemática, sino que podemos tratar de dar puntuaciones discretas en una serie de atributos más concretos que nos permitan, de un modo más intuitivo, intervenir sobre el caso concreto. Por ejemplo, aquí tendríamos a 3 personas y si bien ocurre que la persona B tiene más puntos que la persona
perdón, esto debería ser persona ABC, que la persona de 30 puntos tiene una habilidad matemática mayor que la de 13 puntos, es útil acompañar eso de qué cosas no puede hacer, de manera que podamos intervenir sobre esa. Por ejemplo, en el sujeto de medio podríamos pensar que esta persona no sabe sacar enteros a la hora de hacer resta de fracciones y que es ahí donde tenemos que intervenir y que intervenir en las dos otras áreas pues tal vez no es tan interesante para esta persona en concreto. Y para la persona de abajo pues deberíamos intervenir en dos áreas y este resultado así de directo puede ser útil. ¿De acuerdo? Esto es lo que llamamos medición diagnóstica. La medición diagnóstica está más orientada a lo que llamamos evaluación formativa, mientras que la evaluación tradicional, este ordenamiento de los sujetos en nota en el grado o test de matemáticas, etcétera, está marcada dentro de lo que se ha venido a llamar evaluación sumativa. Ambas tienen una utilidad y hay contextos, por ejemplo, el de selección de personal, donde la evaluación sumativa es útil, ¿de acuerdo? Queremos ordenar a los sujetos en una serie de variables y queremos seleccionar de entre todos los sujetos aquel que tenga una puntuación más alta. Y ahí lo que necesito es orden. En una asignatura, en un grado, en una escuela, también al finalizar el curso queremos ordenar a los sujetos en alguna variable, en este caso conocimientos, y ese ordenamiento lo necesitamos para poder concluir si la persona domina la materia o en qué grado. Pero durante el curso podríamos optar por evaluaciones más dirigidas a diagnosticar cuáles son las fortalezas y debilidades de las personas, de tal manera que interviniendo durante el curso podamos ayudar a que esas personas dominen las competencias requeridas. El mismo símil podríamos hacerlo desde la perspectiva de la psicología clínica, donde existe gravedad de trastorno, pero puede ser interesante diagnosticar sobre los síntomas o problemas concretos de tal manera que esos sean los intervenidos. Esta misma idea está representada en esta diapositiva, donde en la evaluación tradicional sumativa lo que hacemos es ordenar a las personas en un continuo y, como decía antes, en un contexto de selección de personal. Esto es útil porque podríamos seleccionar a la persona que puntúe más alto, mientras que el paralelismo en evaluación formativa, y ya digo que son complementarias, lo que pretendemos obtener es no habilidad matemática como un todo, sino diferenciar los componentes subyacentes a habilidad matemática y para cada uno de estos componentes ofrecer a cada persona su perfil de atributos, de tal manera que intervengamos sobre aquellos perfiles que no están dominados. Esta persona, por ejemplo, vemos que hay tres personas que no dominan el atributo de geometría y este atributo podría intervenirse en una clase siguiente de manera más extensiva. Y distintas personas pueden tener distinto patrón de atributos y por tanto tendrán necesidades formativas diferentes. De acuerdo. ¿Qué necesitamos para poner en marcha esta evaluación formativa desde la medición diagnóstica? Arriba tenemos un ítem que está incluido como un marcador en el DSM-4, que es un compendio para diagnosticar en psicología, para juego patológico. En psicología normalmente vamos a presentar enunciados como el de arriba y le pedimos a la propia persona que se ordene en un continuo de acuerdo, desde completamente en desacuerdo a total acuerdo, por ejemplo. Y abajo tenemos un ítem que supone una resta de fracciones. En cualquiera de los dos casos, para llegar a aplicar la medición diagnóstica, lo que tenemos que hacer es identificar qué componentes, o viene a llamarse atributos, son los que pueden llegar a hacer que alguien muestre acuerdo. Por ejemplo, como decía antes, yendo al DSM-4, existen dos características que presentes en un individuo podría hacer que ese individuo mostrase acuerdo con el ítem de arriba. Lo que hacemos en psicometría es modelar las respuestas y lo que diríamos es que la respuesta a este ítem puede estar en función de dos variables latentes o dos variables en general. Por un lado, una persona puede mostrar acuerdo si ha cometido actos ilegales
o tal vez se siente avergonzada no por este motivo, sino porque ha tomado dinero prestado a otras personas y esto lo que la lleva a avergonzarse. Vamos a ver que estos dos atributos o dimensiones pueden interactuar de distintas maneras. Por ejemplo, con la regla OR o, lo que diríamos es que presente cualquiera de estos dos atributos, es decir, no hace falta que estén presentes ambos, una persona ya podríamos tener una alta probabilidad para mostrar de acuerdo con la pregunta de arriba. ¿De acuerdo? Lo diferenciamos de un proceso AND o no compensatorio, más frecuente en matemáticas, donde para responder a este ítem hacen falta dos atributos. Uno es restar ambas fracciones y otro es simplificar la fracción a la forma más simple. Y esto sería un proceso AND o no compensatorio porque la falta de uno de estos dos atributos no puede ser compensada por la presencia del otro. Esto es, un estudiante que no sepa restar o que no sepa reducir no tendría una alta probabilidad de aceptar el ítem que se presenta abajo. ¿Vale? Es con una cuestión teórica tener una hipótesis de partida sobre si el proceso parece ser no compensatorio o compensatorio, pero será algo que se va a poner a prueba en base al ajuste de distintos modelos a los datos. ¿Vale? Lo que sí va a requerir la involucración de los expertos es que sean capaces de definir cuáles son los atributos que podrían medir el ítem. Pero esto se hace en el desarrollo de cualquier test, simplemente es sistematizarlo. Vale. En los modelos concretos estadísticos que pueden usarse para producir un output diagnóstico, esto es estimar para cada persona su perfil de atributos, han venido a llamarse modelos de diagnóstico cognitivo. Tienen su desarrollo inicialmente en el ámbito de la educación, en Estados Unidos sobre todo, pero a día de hoy se están extendiendo a otros ámbitos como son, como he dicho antes, un contexto clínico o incluso el de recursos humanos. Como input, lo que van a tomar son las respuestas de una serie de personas a una serie de ítems o reactivos, como los que presenté en la diapositiva anterior. Los modelos más simples simplemente van a tomar un patrón de aciertos y fallos, o si no, estos son datos dicotómicos, pero existen modelos para datos politómicos. Además, como les adelanté antes, debo, al aplicar estos modelos, especificar también lo que viene a llamarse matriz Q. Esta matriz Q, si en el ejemplo tenemos 10 ítems, para cada uno de los ítems tendría en este caso 4 columnas porque son 4 las dimensiones que en este ejemplo subyacen al test. Aritmética, geometría, estadística. Y en esta matriz Q marcaré con un 1 o con un 0 para denotar si el ítem mide o no mide esa competencia en concreto. Por ejemplo, el ítem 1 mide la primera competencia o atributo y no mide las 3 siguientes. Y el ítem 10 mide las 3 primeras competencias, pero no la última. Esta matriz Q se deriva normalmente del juicio de expertos, pero también va a poder validarse con los datos, estadísticamente. Lo último que hay que decidir es el proceso de respuesta. Supongamos que tengo un ítem que evalúa 2 competencias. Si evalúa 2 competencias ese ítem, yo puedo modelar la probabilidad de acertar ese ítem como si tuviese 4 grupos. La primera barra se corresponde con las personas que no dominan ninguna de las 2 competencias requeridas. La segunda barra con las personas que dominan la primera competencia pero no la segunda. La tercera barra la segunda competencia pero no la primera. Y la última barra las 2 competencias están dominadas. Y lo que estima el modelo es la probabilidad de acertar el ítem. Este que está representado aquí es un proceso compensatorio, porque con dominar una única de las dimensiones requeridas, yo ya tendría una alta probabilidad de acierto. Van a poder entender esto claramente cuando ponemos aquí ahora un proceso no compensatorio. Este sería el caso, como decíamos antes, por ejemplo, del contexto de las matemáticas, donde es muy poco probable que yo acierte el ítem, salvo si domino todos los atributos requeridos. Y en estadística, en psicometría, tenemos modelos generales que permiten cualquier situación intermedia. ¿Vale? Todos estos modelos podrían estimarse y el modelo seleccionado se seleccionaría en base a su ajuste a los datos.
Esta es una familia de modelos. Aquí están representados tres. Hay más modelos que representan casos particulares intermedios, pero estos tres generales son de los más conocidos y usados en el área. Como output, lo que estima el modelo es, por un lado, para los sujetos, la probabilidad de que dominen cada uno de los atributos requeridos. Esta probabilidad está acotada entre 0 y 1 y yo luego podré dicotomizarla para simplificar el output. Por ejemplo, la primera persona tiene alta probabilidad de dominar las competencias 1, 2 y 4 y estoy un poco menos seguro con respecto a la competencia 3, pero también diría que la domina. Y la persona número 3 diríamos que domina la primera competencia, no domina ni la 2 ni la 3 y sí domina la cuarta. Y también estimamos los parámetros de los ítems, que son esas barras que hemos estimado antes, básicamente la probabilidad de acierto para cada uno de los grupos que pueden formarse en un ítem. Estimados los parámetros, lo que vamos a tener que comprobar es la fiabilidad de las clasificaciones. Vamos a tener que obtener una medida de en qué punto las clasificaciones son confiables. Recuerden que es el requisito de cualquier medición. Y con respecto a la validez, vamos a evaluar el ajuste del modelo y solo serán válidas las interpretaciones que se deriven de un modelo para el cual yo puedo probar buen ajuste. De acuerdo, estamos en un contexto educativo, como decíamos antes, las mediciones que tradicionalmente se han pensado que deben ser fiables y válidas, hemos añadido antes que deberían ser también rápidas y eficaces. También porque el contexto educativo nos va a exigir cierto engagement o vamos a tener que involucrar a las personas. Entonces, por un lado, necesitaremos evaluaciones breves y que sean capaces de entretener al sujeto, de tal manera que esa persona tenga una actitud favorable hacia la evaluación y reduzcamos ruido. Por otro lado, tener evaluaciones que sean rápidas y eficaces, lo que me va a permitir es evaluar más veces, porque cada evaluación va a llevar menos tiempo, y hay metaanálisis que prueban que el hecho de testear más a menudo, hacer exámenes más a menudo, favorece el aprendizaje. Y por último, el hecho de tener una herramienta rápida de evaluación, lo queremos porque el tiempo que ganamos lo podemos dedicar a la intervención, que en un contexto tanto educativo como clínico es lo que es realmente importante. La medición la hacemos para situarnos y poder intervenir eficazmente, ¿de acuerdo? Pero cuanto más tiempo dejemos en esta intervención, mejor. Ya estamos acabando casi la parte teórica. Podemos pensar en tres trayectorias de un curso. Teníamos el curso tradicional, en el que simplemente hacemos un examen al final de la materia y ordenamos a las personas. Hemos dicho que este curso tradicional podemos complementarlo con evaluación formativa, en la que durante el curso evaluamos en diferentes instancias de tal manera que obtenemos perfiles de dominio para cada estudiante y podemos intervenir sobre cada uno de ellos y luego, sí, al final hacer una evaluación sumativa. Y la tercera posibilidad va a tener que ver con que esa evaluación debe ser rápida y eficaz. Podemos pensar que esta evaluación tarda 1 hora. Vamos a argumentar que los test adaptativos informatizados y uno de los paquetes de R va a tener que ver con esto, lo que permiten es mejorar la eficiencia. Esto es, vamos a tener la misma medición igual de fiable pero en menos tiempo. Y esto lo vamos a hacer ajustando los ítems a presentar en función del nivel de habilidad de la persona. De tal manera que podemos tener más tiempo para intervenir y esta sería una posible tercera trayectoria para un curso cualquiera en una materia. ¿Cómo funciona un test adaptativo informatizado? El requisito previo es tener un banco de ítems calibrado. Esto es, un banco de ítems para el cual yo conozco las propiedades estadísticas de cada ítem. Podríamos ampliarnos sobre este tema, ¿de acuerdo? Pero al final les voy a indicar referencias que pueden consultar para profundizar. Vamos a pensar que cada ítem lo tenemos diagnosticado en dificultad y capacidad discriminativa. El arranque puede ser aleatorio o puede ser en base a contenido o puede ser en base al conocimiento previo que tengamos sobre la persona, pero una persona tendrá un arranque y la evaluación parará
cuando esté seguro de que el nivel estimado para esa persona es fiable. En este caso he gastado 2 ítems, es un ejemplo muy simplificado, y una persona distinta arrancará desde un ítem distinto y le serán presentados ítems diferentes y un número diferente, es posible, en función de su nivel de habilidad. ¿Cómo se hace esto? A través de un algoritmo adaptativo. ¿De acuerdo? Necesito un algoritmo que vaya ligando en vivo el nivel que yo estimo que tiene la persona durante el test tras cada ítem con las características de cada uno de los ítems. Y lo que vamos haciendo, a la izquierda tenemos una representación de 20 ítems y 3 dimensiones. Las dimensiones las llamo aquí z. Z en este caso es una variable continua que va a tomar valores generalmente desde lo que llamamos teoría de respuesta al ítem tradicional entre -2 y 2. Y a medida que avanza el ítem, desde que vamos desde el eje Y, desde izquierda a derecha, la puntuación Z va cambiando y el test parará cuando esté muy seguro de esa puntuación. 0 sería un nivel medio, 2 sería un nivel alto, -1 un nivel bajo. Esta persona tiene un nivel alto en la tercera dimensión y medio en las dimensiones 1 y 2. Y a la derecha tenemos el contexto de los modelos de diagnóstico cognitivo. No tengo 3 dimensiones Z, sino lo que tengo son perfiles de atributo y cada triángulo es la estimación del perfil que yo hago en un momento determinado del test. Y podéis ver que a partir del ítem número 10 la estimación es estable y para esta persona yo concluyo que su nivel de rasgo, el perfil que le asigno es 011, es decir, le falta el atributo número 1. El criterio de parada va en función de la precisión. En el contexto tradicional tengo el concepto de error típico y es el mismo concepto de error típico que en estadística en general. ¿De acuerdo? Si el error típico fuese 0, estaría muy seguro de la estimación que estoy haciendo, con lo cual lo que puedo notar en la izquierda es que a medida que avanza el test, los errores típicos disminuyen y a la derecha tenemos una información complementaria, pero desde la perspectiva de clasificar en atributos, en perfiles, en lugar de en rasgo continuo. ¿Vale? Simplemente quiero contraponer que hay 2 modos de operar, pero que en ambos se puede aplicar un test adaptativo informatizado. Vale. Vamos a introducir 2 paquetes de R, muy brevemente. Los 2 paquetes de R son CDMTools y CDCAT-R. CDMTools está orientado hacia proponer métodos para la evaluación diagnóstica. Y CDCAT-R está orientado hacia el estudio de los test adaptativos informatizados. ¿Vale? Cada uno de estos paquetes hemos conseguido publicar como una especie de tutorial para cada uno de ellos. En este tutorial tiene información adicional, con lo cual si están interesados les recomiendo que acudan a ellos. ¿Vale? Ambos paquetes están ya en CRAN y voy simplemente a hablar sobre la función principal de cada paquete y a ver algunos detalles adicionales. El paquete CDMTools tiene varias funciones. Aquí he puesto el nombre de las funciones en azul, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a ocupar sobre todo de una de ellas. Básicamente tiene funciones para estimar modelos. La principal es la función RBINA, que es la que vamos a comentar. Hay otra función para estimar modelos, que es GNPC. Los detalles sobre esto tendríamos que tener más tiempo para discutirlos. Simplemente entiendan que son 2 modelos para analizar los datos. Y el resto de funciones son funciones auxiliares que el objetivo que tienen es determinar si las mediciones que hago con el modelo son fiables y válidas. Vale. ¿Qué necesito para usar la función principal? RBINA. Como adelantábamos antes, lo que voy a necesitar son unos datos. En este caso los datos tienen que ser dicotómicos. En el contexto de educación pueden ser acierto o fallo a una serie de preguntas. Un examen. Y la matriz Q, es decir, para cada ítem, qué dimensiones evalúa cada ítem, sobre qué dimensiones yo quiero diagnosticar. La prior, en el contexto de la estadística, lo que quiere decir es si todos los perfiles de atributos son igual de probables o si podemos ayudar a la estimación dando más peso a algunos perfiles de atributos porque tengamos motivos para pensar que son más probables en la población. El otro argumento importante que vamos a tener que usar es lo que se llama gate.
que básicamente solo va a tomar dos valores, AND o OR. AND es para procesos no compensatorios, como el caso de matemáticas, y OR es para procesos compensatorios, como el contexto clínico. Y luego, en cuanto a la estimación, todos los por defectos funcionan, ¿de acuerdo? Pero podríamos cambiar algunos de los detalles, pero podemos confiar en que los por defectos están bien elegidos. Vale, este sería un ejemplo de código de R en el que hay otro paquete que se llama Givina, que tiene una base de datos simulada y una matriz Q simulada, con lo cual para simplificar la ilustración simplemente voy a guardar los datos como DAT y Q, ¿vale? Pero aquí irían sus datos y su matriz Q. Y estimo el modelo AND, voy a estimar el modelo no compensatorio, abajo está muteada la línea que estimaría el modelo OR. Con la función rvina voy a guardar el objeto como fitAND. Cuando escribo el nombre del objeto en pantalla me aparece información sobre la calidad de los ítems. De nuevo, necesitaríamos tiempo para entrar en esto, pero solo se estima un único parámetro. Ese parámetro se llama phi. Punto 20 es la estimación que obtengo para este parámetro. Y phi es un indicador de ruido. Cuanto más grande es, más ruido hay. Un phi de 0 indicaría que las clasificaciones son muy buenas. Tengo información de ajuste relativo, que si están familiarizados, pues aparecen los estadísticos habituales como A y C, B y C, que puedo usar para comparar, por ejemplo, con el modelo OR, que obtiene peores indicadores de ajuste relativo, y esto es evidencia a favor del modelo AND. Y debajo tenemos información acerca de la fiabilidad. En un rango de 0 a 1, los números que indican, por ejemplo, si interpretamos ese 0,698, es que en este caso la base de datos tiene 1000 sujetos, creo, sí, 1000 sujetos, pues de los 1000 sujetos estoy bastante seguro de que 700 de ellos, el patrón estimado entero, caso a caso, es correcto. ¿Vale? Esa es la estimación de la fiabilidad. El test sería mejorable, por tanto, el 70% de las clasificaciones son correctas. Con más ítems o mejores ítems, pues aumentaríamos esta fiabilidad. Y el output que nos interesa en este punto se obtiene desde dentro del objeto como map. Map es el estimador del nivel de rasgo y obtendríamos para cada uno de los 1000 sujetos una matriz de este tipo que indica qué atributos domina la persona. En este test concreto, el test medía 5 atributos. La persona número 1 domina los atributos 2, 3 y 5, pero no domina los atributos 1 y 4. Y tenemos, por ejemplo, aquí el sujeto número 6, que solo domina el atributo 5. Por tanto, las instrucciones de remedio que necesitan estas dos personas son distintas. Y como decíamos antes, pues es importante notar si estas clasificaciones son fiables o no. Aquí tenemos la fiabilidad, pero en este caso marginalizada para cada atributo. Eso quiere decir que alrededor del 90% de las celdas en cada columna son correctas. Esa es la estimación que hacemos de fiabilidad. ¿Vale? Y ahora les voy a introducir brevemente el que sería el otro paquete, es el paquete CDCAT-R, que este está orientado, también está en CRAN, está orientado hacia el test adaptativo informatizado. Vale, la función principal es CDCAT, que es la que vamos a comentar, pero de nuevo hay funciones adicionales. En este caso, el resto de funciones son más también auxiliares. Vamos a tener funciones para extraer información y luego resumir, o funciones para simular. En un contexto de investigación pueden ser útiles. En la función principal, de nuevo, lo que hay que meter son los datos, ¿vale? Este paquete no es para aplicar test adaptativos informatizados, sino para lo que sirve es para estudiar cómo funcionaría un test adaptativo informatizado. Luego vamos a ir a la aplicación Shiny, que sí que permite administrar test adaptativos informatizados. Aquí lo que yo tendría es FIT, que es un modelo calibrado, como podría ser el modelo de Revina, y unos datos para los cuales yo quiero hacer una aplicación adaptativa informatizada. Hay argumentos. Un argumento importante, por ejemplo, es el algoritmo adaptativo, que viene dado como item select. Dentro de la función, en la ayuda, tienen disponibles las descripciones para distintos algoritmos. Y en un test adaptativo informatizado también es importante el criterio de parada. Si queremos que sea fijo en un cierto número de ítems, si queremos respetar alguna restricción de contenido, de que se presente en determinado número de ítems por dimensión.
cuál es la regla de inicio, si queremos empezar al azar o en alguna dificultad determinada. Hay restricciones de control de la exposición para regular que en el banco de ítems todos los ítems se usen y no solo se usen unos pocos ítems. Y hay una miscelánea. En este código vamos a ilustrar el uso de la función. En este caso lo que tendríamos es, en primer lugar, que calibrar un modelo. Y aquí vamos a usar otro paquete, que es el paquete Givina, para estimar un modelo más general. Podríamos hacerlo con el paquete CMTools y el modelo Revina, pero vamos a hacer uso de este paquete que tiene otras funcionalidades más amplias para darlo también a conocer. El paquete de Givina tiene amplitud de modelos de diagnóstico cognitivo y lo que hacemos en este paquete es estimar el modelo. Por defecto es el modelo Givina, que es el modelo más general. Acomoda tanto procesos compensatorios como no compensatorios, con lo cual es un modelo que el ajuste siempre va a dar mejor ajuste que cualquier modelo reducido. Y en la función cdcat simplemente damos como input el modelo estimado, los datos, y le decimos a la función que queremos parar una vez se hayan administrado 10 ítems. Ejecutamos y lo que ha hecho para cada persona es algo como lo que tenemos en pantalla aquí. De arriba a abajo tenemos 10 filas porque le hemos pedido que pare una vez se administrasen 10 ítems y lo que ha ido haciendo es, en función de si la persona acertaba o fallaba, eso es la tercera columna, 1 acierto, 0 fallo, ha ido escogiendo el siguiente ítem. Las últimas columnas de K1 a K5 son la probabilidad que tiene esa persona, que estimo, para cada una de las dimensiones que evaluaba. Podemos ver que a medida que va avanzando el test, cada vez estoy más seguro de la evaluación. ¿De acuerdo? Y una persona distinta tendría otro patrón de ítems seleccionados, porque estos ítems se seleccionan en base a la estimación en vivo que hago del nivel de habilidad, que se puede representar gráficamente con la función attribute-plot. Lo que vemos es que cuando empecé el test no estaba muy seguro del nivel de habilidad de esta persona para las dimensiones 1 y 3, pero cuando acabo el test con 10 ítems, yendo a la derecha, estoy muy seguro de que no domina el atributo número 1 y estoy bastante seguro, muy seguro, de que sí que domina el atributo número 3. Y es por eso que puedo parar ahí. Si siguiese con un alto grado de incertidumbre, el test continuaría. Vale. Vamos a adelantar un poco a las aplicaciones Shiny, ¿de acuerdo? Cualquier duda o si tiene interés en hablar de los paquetes, podemos hacerlo más adelante o por correo. Como les decía antes, si bien los paquetes son interesantes para alguien que está metido en R, cuando queremos que se usen en un contexto real, es difícil tener éxito porque es difícil que se integre en la práctica diaria. Es por eso que hemos diseñado esa aplicación Shiny, tienen ahí los enlaces. Foco es el complementario a CMTools, es una aplicación web para aplicación de modelos de diagnóstico cognitivo. Y ZCAT-S es una plataforma para administrar test adaptativos informatizados. Les vamos a echar un vistazo. Esto es Foco, ¿de acuerdo? Son una captura de pantalla. Lo que hace la persona es subir un Excel en el que tiene las respuestas a una serie de ítems. También va a subir la matriz Q. Va a especificar la matriz Q, qué respuesta es la correcta para cada ítem, pensando que venimos en ítems de opción múltiple, donde se presentan varias opciones, pero solo una es correcta. Luego solo vamos a dicotomizar como acierto o fallo. Y va a estimar la calidad de los ítems. Por un lado, simplemente viendo la proporción de aciertos y la discriminación del ítem. Y luego proporcionando las estimaciones para cuánta gente tengo en cada perfil de atributo. ¿Vale? Y aquí representamos esa confianza o fiabilidad en una escala de color. ¿Vale? Y este es un output que puede ser fácil de interpretar por un profesor o profesora. También tenemos la misma información, pero en formato numérico, por si el docente quiere acudir a ello. ¿Vale? Y CKTS lo que permite es subir un banco de ítems, subir la matriz Q para un banco de ítems y ahora sí poder compartir un link y que las personas respondan a este banco de ítems en formato test adaptativo informatizado.
Aquí tenemos una serie de preguntas de opción múltiple que son las que permite ahora mismo la aplicación. ¿De acuerdo? Imaginemos que tenemos un banco de ítems con preguntas como las que se presentan aquí. ¿De acuerdo? Son varias opciones de respuesta, de las cuales solo una es correcta. Y cada una de estas preguntas mide una dimensión distinta. Por ejemplo, tierra, espacio o animales. Esto lo subimos a la plataforma. Hay que especificar si el proceso es compensatorio o no compensatorio. Y luego, esto es otro ejemplo de test. Lo que va a hacer la persona es insertar qué test quiere responder. Se va a poner un nombre a sí misma. Por ejemplo, esta persona quiere responder al test que se llama psicometría y el nickname que se ha puesto es Lord. Y se le van a ir presentando preguntas y cuando finalice se le va a dar este output. Se le va a decir si había acertado o fallado. Y en este ejemplo concreto, este test medía solo dos competencias, teoría y cálculo, y esta persona en concreto acertó todo y por ello estimo que la probabilidad que tiene de dominar ambas cosas es 1. Es decir, estoy muy seguro de que esta persona domina ambas, teoría y cálculo. La persona que ha creado el test puede acceder a información sobre cuánta gente ha respondido y podría meterse aquí y ver que, por ejemplo, el atributo cálculo cuesta más dominarlo que el atributo teoría. De nuevo, si estamos pensando en un docente, esto lo que permite al docente es ver que tiene que dedicar más tiempo en clase al atributo cálculo que al atributo teoría. Vale. Ya para finalizar, lo que les voy a presentar son resultados para aplicación a una asignatura en el grado de psicología de aquí de la universidad. Lo que hicimos fue seleccionar la asignatura en la que impartimos docencia a varias personas del equipo. Esa asignatura es psicometría y tiene 7 temas. Y la primera tarea fue definir la matriz Q. Para ello lo que hicimos fue localizar para los 7 temas qué subtemas o contenidos se cubrían. Esta tabla es el desglose para la asignatura completa a sus 7 temas, qué subtemas hay. Y a lo que llegamos es a que podían diferenciarse 3 competencias y 3 procesos. Los 3 procesos son tan generales que podrían aplicar a cualquier asignatura. Por competencias teníamos competencias referidas a teoría, cálculo y tablas y figuras. Y por procesos, recordar, comprender y aplicar. Y lo que pretendíamos en la asignatura es dar output a profesores y estudiantes sobre estas competencias durante el curso, de manera que pudiesen remediarlo y abordarlo de cara al examen final. La matriz Q se definió para cada tema. Esto es un ejemplo para el tema 3, en el que localizados los 6 atributos, 3 de competencias y 3 de procesos, un 1 indica que el ítem mide eso y un 0 que no. Diseñamos los ítems desde 0. Estos son ejemplos de ítems de psicometría. Opción múltiple, solo una es correcta. Y este es un ítem, por ejemplo, que mide teoría y tablas y figuras. Y mide comprender. En total se diseñaron 85 ítems. Se recogieron datos de alrededor de 300 respuestas que representan unas 240 personas y se analizó con los paquetes que se mostraron en diapositivas anteriores. Y la conclusión que se obtuvo es que sí que se podían obtener mediciones fiables, ¿vale? Y se encontraba un ajuste aceptable para ambas matrices Q, ¿de acuerdo? Aquí lo que presentamos son otros estadísticos. RMSA es un estadístico de ajuste absoluto, que si está por debajo de 0.08, 0.10 indica buen ajuste. En ambos casos había buen ajuste. Y con respecto a la fiabilidad, pues en ambos casos está en torno a 0.90. Lo que les dimos a cada encargado docente de los grupos fue lo que presentó aquí. Este es uno de los grupos para los cuales se le indicó el rendimiento de la clase en cada una de las dimensiones. En las barras, el tope en blanco indica el funcionamiento con las 240 personas y si la barra gris está por debajo de la barra blanca, indica que esa competencia se domina peor en ese grupo que en el total de sujetos. Con lo cual, el profesor debería abordar esa competencia en clase para solucionarlo. Y usando R Markdown se generaron también informes automáticos que podían repartirse a los estudiantes, en las cuales se le daba feedback sobre su rendimiento en el test, sobre las competencias. Idealmente nos gustaría ligar esto
con material de refuerzo, de tal manera que una vez se le reporta a la persona su perfil, podamos recomendar qué material de refuerzo puede seguir para mejorar su perfil. Y luego, cuando nos fijamos en la nota final, lo que observamos de cara a la validez es que estas competencias sí que tienen un impacto en la nota. Aquellas personas que tenían las competencias evaluadas por el test rendían hasta 2 puntos más en la asignatura. Había diferencias por atributos, lo cual nos puede hablar un poco de la importancia de cada atributo, pero también es cierto que distintos atributos están representados de distinta manera en la asignatura. Algunos tienen más pesos, otros menos peso. La experiencia fue positiva. Los profesores encontraron que el feedback fue de utilidad para abordar la clase. Un añadido que podría hacerse a esto es que la evaluación fuese con un test adaptativo informatizado, con la aplicación CDK-TS, por ejemplo, para volverla más ágil, porque responder a 85 preguntas lleva bastante tiempo y eso permitiría poder pasar el test más veces y que la persona pueda evaluarse a sí misma en repetidas ocasiones. Y ya para terminar, para cumplir con el tiempo, simplemente les cuento el plan de desarrollo para las distintas aplicaciones o paquetes. El objetivo último es hacer crecer la aplicación que permite los test adaptativos informatizados. Porque está implementado en Shiny y es un recurso gratuito, cualquier persona puede usarlo, pero hay que hacerlo crecer para que permita mayor flexibilidad. Y el input que va a tomar es un modelo. Entonces queremos seguir mejorando el paquete CDM Tools para que incluya más medidas de ajuste. Queremos mejorar CDCAT-R porque es la base de CDCAT-S para permitir reglas de selección adicionales y otros modelos. Y en cuanto a la aplicación CDCAT-S, lo que queremos es permitir más formatos de respuesta, porque ahora mismo estamos restringidos a un formato de opción múltiple, pero podría implementarse otro tipo de formatos, idealmente llegar a ensayo y otros. Estas son unas referencias seleccionadas, trabajos que hemos hecho en el equipo. Leyendo sobre estos trabajos pueden profundizar sobre las temáticas que se han abordado en esta presentación. Y en este QR tienen disponible esta presentación completa, con lo cual, por si quieren revisar algún detalle más tarde, van a poder hacerlo. Así que han pasado 40 minutos. Eso es todo por mi parte. Espero que les haya resultado interesantes y agradecer de nuevo a la organización la invitación a participar. Profe Miguel, muchas gracias por su conferencia, muy interesante. Entonces, en el momento procedemos a un espacio de preguntas de parte del público. ¿Alguna pregunta para el profe Miguel? ¿Quieres pasar? Ok. ¿Si logras escuchar, profe? No. ¿O no? Muy bajo. Entonces, esperamos un momentico y ya pasa la persona a hacerte la pregunta directamente. ¿Listo? Muchas gracias. Un momentico. Profesor Miguel, un buen día. Sí. Muchas gracias por la exposición, muy interesante. A mí hay una idea que me está surgiendo en este momento. Yo estoy validando una escala de actitud hacia las matemáticas para estudiantes de administración pública. La pregunta consiste en lo siguiente. Si yo ya tengo una escala validada, ¿esa escala validada de actitud se puede conectar con el paquete que usted ya desarrolló o no aportaría nada? Sí. Vale, pues agradezco la pregunta y es muy pertinente. ¿De acuerdo? En principio, cuando uno desarrolla una escala, sí que importa el modelo de medida que tenía previsto usar, ¿de acuerdo? Pero aplicaciones como las que dices son súper frecuentes, ¿vale? Se ha venido a llamar, por si quieres buscar un poco sobre el tema, retrofitting, que es el hecho de aplicar un modelo estadístico distinto del que estaba previsto. Y en modelos de diagnóstico cognitivo esto ha pasado mucho y ha habido muchos casos de éxito, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta publicación que pongo aquí, la segunda, precisamente lo que hacemos ahí, tal vez es de decir una, esa sería interesante que le eches un ojo, es precisamente lo que dices. Había un test que se estaba analizando desde una perspectiva en la que se encontraban fiabilidades muy, muy bajas. Y es gracias a usar estos modelos más multidimensionales
que logró clasificarse con fiabilidad. Con lo cual es común y te animaría. Sí. Muchas gracias. Nada, que vaya muy bien la investigación. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Profe, de hecho sí tengo una. Cuando mostrabas al paquete CDM Tools y Sí, nos hablabas un poco sobre la confiabilidad con respecto a cada uno de los ítems evaluados, ¿cierto? Entonces, nos decías, por ejemplo, 0,918 al 91,8% de confiabilidad con respecto a como al ítem observado. Te pregunto, adicional, o prácticamente es, ¿qué indicador mide esa confiabilidad? No sé, una correlación interclase, un case Meyer-Olkin, digamos que sí, hay detrás de, es más que todo. vale. Sí, o sea, lo que pretende reflejar ese número es el grado de relación entre la clasificación que haces y el nivel verdadero de la persona, ¿vale? Entonces, Ujú. pero obtenerlo es muy natural, porque lo que hace el modelo es estimar directamente una verosimilitud. Es decir, una Ujú. persona tiene un determinado patrón de respuestas de ceros y unos y distintos perfiles de atributos son más o menos probables en función de esa verosimilitud. ¿Sí? Si tenemos un patrón de todo aciertos, pues lo más lógico o lo más esperable o verosímil es que el patrón de atributos tenga todo unos. ¿Vale? Esa verosimilitud se puede calcular y es muy, muy natural hacerlo. Y sobre esa verosimilitud se puede aplicar el teorema de Bayes para convertirla a una probabilidad posterior. Y ese es el número que se presenta ahí, básicamente, se deriva de ahí. Es decir, pasar desde la verosimilitud a una probabilidad posterior. Es decir, ese número se obtiene directamente. Ok, No sé si perfecto. respondo. Sí, correcto, vale. Profe, nuevamente, muchas gracias y espérame. Cuéntame. Sí, claro, hágale, ya estamos. Cuéntame. ¿Te quieres venir? Una última pregunta acá, profe. Ajá. Están solicitando un momentico. Profesor Miguel, buenos días. Una pregunta es similar a la pregunta anterior. Yo estoy validando un instrumento para el razonamiento estadístico, pero el instrumento pues tiene unos ítems que son dicotómicos, es decir, la respuesta es acertada o es acertada, pero algunas preguntas son dependientes y digamos que las no es dicotómica, sino que es ordinal. O sea, es decir, cero es, digamos, si responde incorrectamente dos preguntas, uno si la responde correctamente ambas, pero punto cinco es si responde solamente correcta uno. Ujú. Si me hago entender, el, ese tipo de escalas o instrumentos se podrían utilizar con esta metodología o solamente es restringida a ítems dicotómicos. No, o sea, el modelo que he presentado, de acuerdo, el RDINA, sí que es solo para datos dicotómicos, pero bajo el nombre de modelos de diagnóstico cognitivo hay también modelos para datos politómicos, ¿de acuerdo? Es decir, es aplicable. El caso más simple es el dicotómico, pero sí que es aplicable. Ah, ok, listo. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Los presentes? Listo, bueno, entonces agradecerte, profe Miguel, por esta participación. Interesante el aporte, interesante en términos de cómo se hace la implementación y cómo se puede ver más viable la evaluación de todo lo relacionado con la teoría ítem y validación de estos cuestionarios que son de interés y que actualmente se están aplicando mucho como tal. Entonces, profe, gracias por tu participación y que tengas un feliz resto de día, ¿vale? Que estés muy bien, Muchísimas profe. gracias, Hasta luego, que estés Jessica. muy bien. Hasta Que vaya luego. muy bien la jornada. Hasta luego. Gracias. Damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos. Chao. Meted aplausos.